Hola, bueno, bienvenidos al taller de mariposas. Yo soy Emilce Guglielmetti, estudié gestión ambiental, pero les quiero contar un poquito de mi historia. Me crié en Tigre, en un lugar que era bastante agreste, bastante natural, lo que hoy podríamos llamar un bosque exótico, con plantas que eran originarias, eso es lo que quiere decir de otro país, como por ejemplo las casuarinas, diferentes especies que los inmigrantes fueron trayendo, extrañando y recordando su país, pero afectan muchísimo la diversidad ambiental. Por eso no son recomendables. Bueno, entonces, en base a mi experiencia en Tigre, eh, fui conociendo sobre los humedales, haciendo diferentes cursos, voluntariados en fundaciones reconocidas. Estuve en la gestión Delta del Paraná y Selvas en Galería de Félix de Azara, que el director técnico era Juan Carlos Chévez. Entonces ya desde muy chica fui como vivenciando la naturaleza en muchos sentidos, no solamente desde lo teórico. Hice varias excursiones al Delta, estuve viajando 4 años, en casi tercera sección de islas, para los que no conocen, después vamos a ir hablando de este tema. Y bueno, así que estoy contando parte de mi vida personal también, así que no solamente voy a hablar de mariposas, sino también de vivencias que estuve a lo largo de, bueno, tengo 38 años, así que bueno, a los 19 había empezado a acompañar visitas guiadas en el Delta para la Fundación Pro Tigre. Bien, actualmente me dedico a hacer talleres educativos ambientales por mi cuenta y también realizo talleres para fundaciones si es que me convocan. Bueno, en este caso vamos a hablar de las mariposas y las ecorregiones. Para quien no conoce, estoy hablando de las ecorregiones en nuestro país, en Argentina. Acá tenemos una pequeña definición sobre lo que es una ecorregión, pero básicamente tenemos que tener en cuenta la geografía, la geomorfología, el suelo y el clima. Antiguamente se llamaban regiones y también conocidas como fitogeográficas, es decir, por las plantas que había en el lugar. Uno de los, digamos, de los autores que fue describiendo nuestra flora fue Cabrera, donde se pueden encontrar qué especies de plantas, según el lugar, tendrían que estar, porque muchos de estos lugares hoy están modificados, pero debería haber en esa región o en esa área, ¿sí? Bien, entonces, básicamente, en nuestro país tenemos 18 ecorregiones, acá voy a mostrar un pequeño mapa, y tienen diferentes características, ya vimos como decía antes, climáticas, de flora, de fauna. Bien, acá voy a acercarme más a la zona de Buenos Aires, ¿sí? Que a su vez, esto ya eh, tiene muchas divisiones adentro, digamos, acá lo vemos todo color verde, que es la ecorregión Pampa, pero a la vez tenemos obviamente más divisiones dentro que especifican más a la ecorregión, ¿sí? Pero bueno, en grandes rasgos, en la Pampa vamos a encontrar pastizales, ¿sí? Y hay en algunas zonas lo que debería haber talares en las partes más altas, se llaman albardones, están, son como si fueran pequeñas este, colinas, si quieres llamarlo de alguna manera, que cuando hubo ingresiones no solamente marinas, sino también del río, se fueron formando y han formado una especie también de cordón, donde obviamente ahí llegan plantas que pueden sobrevivir eh, sin recibir tanta influencia del agua o del río, porque es una zona más alta. En cambio, cuando nos acercamos más a la costa del río, vamos a encontrar una vegetación más bien deltaica, es decir, una vegetación más palustre o más adaptada a las inundaciones o las mareas. Entonces, este tipo de vegetación va a ser diferente, la que está más cerca del agua, que la que va a estar más al interior de la ecorregión, ¿sí?
Bien, entonces tenemos zonas de pastizales, zona de talares bonaerenses y después acá en la parte de la costa tenemos una ecorregión que vendría a comprender lo que sería el delta del Paraná, que acá no está marcado, eh, muy diferente. Ahora yo voy a explicar bien estas diferencias. Esta es una foto mía del Monte Blanco, pasando el río Paranaguazú, ya estamos en Entre Ríos. Acá estoy viendo, en esto que ven acá, todo esto serían mataojos, que son árboles autóctonos. Esto sería como una selva que se llama en galería porque los árboles cruzan de orilla a orilla cuando está bien formada. El tema es que este ambiente ha sido muy degradado. En el delta se hace producción de salicáceas, es decir, de sauce, de álamo, y entonces este ambiente fue básicamente destruido y bueno, en este ambiente es muy diferente. Cuando uno se va metiendo adentro es más bien selvático, con lianas. Acá vimos, por ejemplo, la mariposa bandera argentina. Y fíjense acá las plantas, todo esto son camalotes, plantas palustres, y esta zona es mucho más alta que permite que los árboles crezcan. Cuando el río sube, va depositando la arena en estas orillas y se forman estas albardones más altos donde se permite crecer la vegetación, ¿sí? De más arbórea, ¿sí? También hay palmeras. Bueno, hay un montón de árboles en este Monte Blanco, ¿sí? Bueno, acá quería simplemente explicar un poquito sobre el delta. Acá voy a hablar sobre donde lo que más conocemos los que estamos cerca de Buenos Aires. Siempre que si viajamos al delta voy al Tigre, decimos, vamos a primera sección de islas. Pero esto se llama Bajo Delta, es un muy poquitito lo que llegamos a conocer. Recién pasando, digamos, la segunda sección, tercera sección, se pueden encontrar, digamos, algunos relictos de Monte Blanco o algo más a lo que sería la vegetación natural típica del delta, ¿sí? En el delta inferior hay mucha población de plantas exóticas invasoras como el lirio amarillo, ¿sí? Bien, acá vamos a encontrar un esquema que se ve en ecología de paisaje, y en cómo serían bien estas típicas islas de bajo delta, que recuerden que no, esto no es lo mismo, no sucede en lo que sería delta medio y delta superior. Acá las islas tienen otro tipo de formación y acá también. Entonces, de hecho acá hay médanos y estas islas son más bien, parecen pastizales. De hecho acá muchas veces se incendian estos pastizales y he visto que llevan y trasladan vacas a estos lugares para pastar. Bien, entonces acá voy a encontrar toda la zona en el Bajo Delta, que es lo que más conocemos los que estamos en Buenos Aires, las islas en forma de plato hondo, es decir, el río deposita los sedimentos a los costados, va haciendo estos albardones, que en los que viajan generalmente al delta van a ver cuando van circulando con la lancha, muchas casuarinas, sauce, y un montón de árboles que generalmente no son de acá. Bien, acá debería estar lo que sería el Monte Blanco autóctono, llamado así por la cantidad de cortezas de color blanco, ¿sí? Bien, acá estaría lo que es la zona del Pajonal, que es un ambiente inundable, ¿sí? Y esto sería la representación de una isla en el Bajo Delta, y es justamente un humedal. Tiene muchas funciones importantes como permite, digamos, es un área donde anidan especies migratorias, el agua se va filtrando en estos pajonales y se va oxigenando, se va descontaminando. También hacen un efecto de esponja porque retiene nutrientes, retiene el agua. Imagínense, este delta va creciendo con los sedimentos que bajan del río Paraná, unos 70 metros al año, así que es una tierra como que va avanzando en el río, ¿no? Bien. Y bueno, una típica especie que está, primero coloniza el junco,
esos bancos de arena que va depositando el río, y después del junco aparece el ceibo, que en nuestras plazas y parques se usa como árbol ornamental, pero bueno, el ceibo no solamente es la flor nacional, sino que también es una planta que permite el hospedaje, es decir, va a haber mariposas que solamente vayan a colocar los huevos en algunas plantas, ellos se llaman plantas hospederas, en algunos géneros también de plantas. Entonces, cuando tenemos la planta, ¿sí? Vamos a encontrarnos con las mariposas. Y en este caso el ceibo permite que haya mucha diversidad de lepidópteros, es decir, de mariposas. Acá vamos a ver algunas mariposas típicas del ceibo. En este caso tenemos polillas. Hay, en este caso es el género, fíjense cómo se parece a una hoja, ¿sí? Esta le dicen polilla imperial. Tiene muchísimas mariposas el ceibo. Esta es lo mismo, la polilla imperial, pero el macho y la hembra, ¿sí? Bien, acá tenemos una mariposa bastante común y conocida, ¿sí? Que le dicen mariposa grande de ojitos, que se alimenta de varias especies de plantas, hasta de cerezos, en el cerezo la he encontrado. Esas son mariposas generalistas cuando comen varias especies de plantas. Y tenemos acá, por ejemplo, otras dos más, esta es muy bonita, no tengo los nombres comunes. Y esta información no la saqué de un libro de mariposas, la saqué de un libro de plantas, ¿sí? Después si quieren la bibliografía me la pueden pedir. Es el libro de El Jardín Botánico de Plantas Nativas. Bien, acá tenemos una pequeña presentación sobre lo que son las mariposas adultas. En este caso vamos a ver que las alas en realidad son cuatro. Hay mucha gente que dibuja las mariposas como si fueran dos alitas. Como está dentro del grupo insecto, acá dice hexapoda, son de 6 patas, pero no siempre tienen 6 patas. Y acá lo que está en el nombre, digamos, que pertenece a este grupo, que es Lepidóptera, ala con escamas. Si quieren buscar en cómo se ve el ala en microscopio, es hermoso cómo se ve el ala de la mariposa. Al microscopio parecen tejas y por eso de acá el nombre, ¿sí? Y son escamas como una arriba de otra, pero es una belleza. Bien, las mariposas en general van a tener espiritrompa, ¿sí? O probóscide, que es para alimentarse, liban el néctar de las flores. Entonces, si tenemos flores en nuestro jardín, vamos a tener siempre polinizadores como las mariposas y otros muy importantes para que puedan haber frutos en la naturaleza y en las plantas que son obviamente de esta forma de reproducción a través de las flores. ¿Sí? Bien. También quiero contarles que yo no soy especialista, no soy entomóloga, sino que esto es una información que estoy pasando a través de mis vivencias y buscar información y formarme. Soy, digamos, divulgadora de temas ambientales. Bien, acá voy a encontrarme con algunas diferencias. No siempre se cumplen, recuerden que no es la regla, pero en general las polillas, ¿sí? Suelen tener colores un poco más apagados. Fíjense cómo es la antena, me hace acordar una pluma. Eh, hay polillas que son realmente muy grandes, ¿sí? Y en este caso las mariposas diurnas, ¿sí? Como las que más conocemos, tienen colores mucho más vistosos. Pero les tengo que decir que la abundancia en general, hay muchas más especies de polillas que de mariposas diurnas, ¿sí? Es decir, hay más nocturnas que diurnas. Existen más en la naturaleza. Bien, mariposas y polillas. Esta mariposa es hermosa, le dice mariposa de las chilcas, justamente porque una de las plantas hospederas es la chilca amarga. Bien, y antiguamente esta mariposa, ¿sí? Un dato como de historia, en el año 1920, eran muy utilizadas, digamos, las cazaban y las ponían como si fueran tipo jaulitas, pobrecitas, porque eran muy vistosas y cuando apareció la luz eran muy atraídas por la luz. Entonces por eso
las cazaban, ¿sí? A estas mariposas. Actualmente casi no es una mariposa que se ve, salvo que estén justamente estas plantas, o ya está tan modificado el ambiente a veces que es difícil encontrarlas, pero bueno, en el área natural Irigoyen, que es uno de los espacios donde está esta especie, o en las reservas naturales como Ribera Norte, la Reserva Ecológica de Vicente López, se las va a encontrar porque justamente están las plantas hospederas que necesitan. Este es el ciclo de las mariposas, brevemente. Las mariposas adultas copulan y las hembras van a colocar los huevos en las hojas de las plantas y las orugas van a empezar a salir, van a crecer, de hecho van a mudar su piel hasta que van a comer las hojas de las plantas, hasta que empiezan el proceso de pupa, ¿sí? De transformación, de metamorfosis. Luego del estado de pupa o crisálida sale el adulto, ¿sí? Que el adulto es importante que llegue a ser adulto para poder reproducirse, ¿sí? Acá tenemos brevemente unas diferencias entre oruga y mariposa, fíjense cómo son los ojos, que obviamente la oruga tiene un aparato bucal masticador, come las hojas de la planta, mientras que la mariposa liba. Y recuerden que no siempre a las mariposas tienen espiritrompa, ¿sí? Y esas son las especies que dicen que viven un día, en realidad viven hasta que se les acaba la energía que tienen almacenada en su cuerpo, ¿sí? Bien, acá tenemos una cópula de mariposas. Acá fíjense que macho y hembra son muy parecidos entre sí. Y acá tenemos al bicho canasto. Fíjense cómo es el macho y la hembra se va a quedar dentro del canasto. El macho va a ir a copular con la hembra y las larvas van a salir dentro del canasto. Es diferente que otras especies. Algunos mecanismos de defensa de las mariposas, bueno, el camuflaje, también los pelos urticantes. Acá, por ejemplo, este ocelo parece un ojo de una lechuza. La forma de las pupas parecen hojas secas, pasan desapercibidas. Acá se está apoyando una polilla, también es una diferencia con mariposas diurnas. La forma de descanso de las polillas siempre con las alas abiertas, mientras que las mariposas diurnas descansan así con las alitas más cerradas, ¿sí? Esta mariposa es hermosa, la lechucita o búho, cuando abre las alas tiene un color celeste precioso. ¿Cuál es el rol ecológico de las mariposas? Bueno, importante en la polinización, es decir, fecundan las flores y las flores van a dar frutos, ¿sí? Forman parte de la red trófica de los seres vivos, ¿sí? Son indicadores, es decir, si está la mariposa es porque la planta que ella necesita para vivir también está, entonces son indicadores de la diversidad. Y también las polillas sirven no solo de alimento a los depredadores nocturnos, sino que van a polinizar a las plantas y a las flores que abren su flor de noche, ¿sí? Y como todo está relacionado entre sí en la naturaleza, lo que vamos a encontrar es que hay avispas que, por ejemplo, parasitan a las orugas, como esta, que es una oruga que es considerada plaga en los cultivos, la Manduca sexta, y acá vamos a ver cómo las avispas van poniendo sus huevos en la oruga, ¿sí? En este caso vamos a ver una mariposa hermosa de los talares bonaerenses y acá vamos a encontrarnos con la mariposa zafiro del talar, ¿sí? Es una de las más conocidas del tala, pero el tala no solamente tiene esa, tiene muchas más y recuerden que en los talares hay diferentes especies de árboles, no solo el tala, que se van relacionando en este monte de talarle sobre el ingá, ¿sí? Que es un árbol autóctona, más bien mesopotámico, y también ahí vive la mariposa bandera argentina, que tiene estas orugas que se mueven todas juntas en grupo, y esta mariposa es hermosa, se puede llegar a ver en lo que es Punta Indio, ¿sí? En las zonas de la ribera rioplatense que aún no ha sido tan modificado y se está plantando, ¿sí? Se está tratando de hacer un corredor biológico trayendo, de tratar de traer de vuelta a la mariposa porque está fragmentado el espacio donde vive, se la observa más bien yendo para Magdalena, Punta Indio,
después como que se pierde y se la observa en el delta, pero en estas zonas donde encontramos a las especies que corresponden, ¿no? Como el inga. Bien, dentro de lo que es el Monte Blanco también están las plantas como las palmeras pindó, y ahí está la mariposa duende de las sombras, que cuando abre las alas es muy bonita esta mariposa, ¿sí? Tenemos a la mariposa pavo real o cuatro ojos, que varias plantas hospederas tiene. La que tengo en mi casa, por ejemplo, es Lipia alba. Esta mariposa vi un montón en la reserva de la Costanera Norte, que está atrás de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. También tenemos la enredadera en Burucuyá, que de las cuales hay un montón de especies, género es Passiflora. La flor también le dicen corona de Cristo, el fruto es color comestible, color naranja, y la mariposa le dicen espejitos porque justamente cuando está en posición de descanso, las alitas tienen como brillos plateados, ¿sí? Así que por eso se la llama espejitos. Acá tenemos la mariposa que le dicen limoncito, perdón, limonera, que justamente está en las cítricos, así que por eso le dicen este nombre. Y acá, como es de la familia Papilionidae, simplemente para mostrarles que también le dicen de las colitas de espada o espadachines, por la forma que tienen acá las alitas, ¿sí? Este grupo. Y acá tenemos otra de la misma familia que es la borde de oro, ¿sí? Acá tenemos la planta hospedera, que es el árbol tembetarí o teta de perra, ¿sí? Y la mariposa que está en este árbol se llama limonera chica, para mostrar la limonera grande y la limonera chica, la diferencia. Bien, son nombres comunes, recuerden buscar siempre por nombre científico. Acá tenemos, ahora sí, la mariposa que me había confundido antes, que era la mariposa limoncito, está en el zen de campo, tiene el mismo color parecido a la flor, que es más amarillita. Es un árbol muy lindo, no crece mucho, hasta 3 metros, y viven otras mariposas también en este arbolito, como la limoncito de la faja y la blanquita, ¿sí? Bien, mariposas que están en la Asclepia mellodora, por ejemplo, en muchos viveros se vende la Asclepia curasábica o bandera española, pero esa planta no es autóctona para dentro de la flora del cono sur, así que recomendamos siempre plantar nativas, que es nombre común es yerba de víbora, aparentemente por el sabor desagradable, y también acá vamos a ver sus mariposas, ¿no? De esta planta, que va a estar la monarca del sur, o también otra especie que es la reina rojiza, que el género es el mismo, fíjense que es Danaus y Danaus, ¿sí? Bien, hay hormigas, ¿sí? Que también sirven digamos, pasan por ahí las orugas dentro de los hormigueros, y hay una asociación entre hormigas y oruga. La oruga pasa el tiempo de pupa dentro del hormiguero, de estado digamos, de oruga y pupa dentro del hormiguero, y después cuando ya sale con las alas, ya se le forman las alas y sale de la pupa, sale del hormiguero. Una de estas mariposas se llama Aricoris, así que también es importante esta relación que hay entre las hormigas y las mariposas, para ver que está todo relacionado y que no siempre acá se cumple la regla de que la mariposa sí o sí, la oruga va a comer hojas, ¿no? En este caso se va a ser alimentada por hormigas. Bien, acá tenemos una planta que es una planta que se llama, le dicen achirera, ¿sí? La cana glauca o achira amarilla, que permite y es hospedar a la mariposa enrolladora, que enrolla la hoja, ¿sí? Por eso se llama de esta forma, ¿sí? Bien. Hay un video, pero ahora no lo voy a mostrar. Y acá tenemos la nacahuita, que es un arbolito muy típico del delta y de la ribera rioplatense, y una de las mariposas que tiene es esta mariposa que es, le dicen
sangrante, polibio sangrante, ¿sí? Este tiene una parte bastante rojita que parece como sangre, por eso le dicen así. Y la oruga también es bastante particular, ¿sí? Llamativa. Bien, acá tenemos otra de las pasifloras. Dentro de esta pasiflora va a tener otra mariposa, ¿sí? Esta, fíjense que estaba citada para Buenos Aires, pero es menos común de ver, ¿sí? Mucha de la información que yo estoy usando la saqué de Darwinion, ¿sí? De la página que está en internet de Darwinion. Acá tenemos a la mariposa que había hablado antes de un de las hombros, pero con las alitas abiertas, para que vean el color que tiene. Otra pasiflora más, acá tenemos a la mariposa Juno, ¿sí? Mientras que que habíamos visto antes, acá tenemos a Julia, otra mariposa, ¿sí? Que están en otra pasiflora. ¿Sí? Hay diferentes tipos de pasifloras, y ahí acá vemos los huevos de la mariposa Juno, es el color que tiene, naranja y negro. Yo la he visto, pero en Misiones. Acá nos encontramos con una enredadera que se llama Tassi, que el fruto dicen que es comestible cuando está verde, cuando no llega a madurar, pero una vez que se abre el fruto y que madura, de acá salen un montón de semillas que se dispersan con el viento. ¿Sí? Acá está como este pompón de semillas. Y es otra planta hospedera de nuestra mariposa monarca. ¿Sí? Así que yo recomiendo, si no consiguen la Asclepias melodora, que es bastante por ahí difícil de conseguir si no la buscamos en vivero de nativas, encuentren entonces o pongan enredadera Tassi. Bien, acá tenemos de vuelta la limoncito que se me habrá traspasado. Quería compartirles mi página, Emilce Guglielmetti Wixsite.com, talleres educativos, y de ahí me puede contactar. Muchas gracias por escribir, por los comentarios que estuve recibiendo. Y bueno, tratando de colaborar en cuarentena y aportando conocimiento ambiental. Estoy trabajando por mi cuenta, así que estaría bueno si me quieren contactar para hacer algún taller. Me escriben, trabajo con escuelas con discapacidad. También he realizado talleres en escuelas tanto de diferentes edades, tanto para jardín, secundario, e incluso trabajo también para nivel universitario o terciario si me lo piden. ¿Sí? Siempre voy cambiando, obviamente, el formato o me adapto al público de referencia. Bueno, cualquier duda o consulta me pueden contactar. Muchas gracias y nos estamos viendo después. Habrá una segunda parte que describiré de otro tipo de plantas y mariposas.